partir de este momento un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora. Cordial saludo, queridos oyentes de la emisora mariana. En los próximos minutos queremos reflexionar nuestra fe con el tema de la Eucaristía, el milagro de amor más infinito que podemos experimentar cuando todo un Dios se hace pan y alimento para estar con nosotros. En esta primera parte trataremos sobre la Eucaristía como el momento privilegiado para encontrarnos con Dios. La Eucaristía es la presencia real de Cristo convertido en pan. No es un acto simbólico o un recuerdo. Es la presencia real de Cristo con toda su alma y su divinidad, reducida como ejemplo máximo de humildad a un trozo de pan consagrado. La presencia real eucarística de Cristo es el alimento del alma, que nutre y consuela, alimenta y sostiene la vida del hombre creyente. Dice el Papa Francisco que la Eucaristía es el encuentro con la grandeza de Dios en un trozo de pan, en una fragilidad que desborda el amor. Es el mayor sacramento con el que nos muestra Jesús que el objetivo de la vida es donarse, que lo más grande es servir. Es también el memorial de la Pascua, que actualiza su pasión, muerte y resurrección. La Eucaristía, nos dice el Papa Francisco, sana porque nos une a Jesús, nos hace asimilar su manera de vivir, su capacidad de partirse y entregarse a los hermanos, de responder al mal con el bien. Antes de entrar en el tema de la Eucaristía, debemos comprender el significado pleno de la oración. La oración, dicen casi todos los santos, papas y la Sagrada Escritura, es sobre todo un diálogo con Dios. El hombre ha sido creado como ser en relación personal con Dios, que encuentra su plena realización solamente en el encuentro con su Creador. Así podemos decir que el camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con Dios. El libro del Génesis afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios,
el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una relación perfecta de amor que es unidad. Si hemos sido creados a imagen y semejanza con Dios, podemos deducir que, de modo semejante a Dios mismo, todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser. Rezar, como todo verdadero diálogo, nos dice el Papa Francisco, es también saber permanecer en silencio. En los diálogos encontramos que también hay momentos de silencio. El silencio junto a Jesús. Cuando nosotros vamos a misa, quizá llegamos 5 minutos antes y empezamos a hablar con el que está a nuestro lado. Pero los minutos antes de empezar la Eucaristía no son un momento para hablar. Por el contrario, es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogerse en el corazón para prepararse para el encuentro con Jesús. El silencio es muy importante. Ir a misa no es un espectáculo. Asistir a la Eucaristía es ir al encuentro con el Señor. Si guardamos silencio, el mismo silencio nos prepara, nos acompaña. El Papa nos invita a permanecer en silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios brota su palabra, que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo es realmente posible estar con el Padre y nos demuestra con su oración. Los evangelios nos muestran que Jesús se retira a lugares apartados a rezar, y los discípulos, viendo esta íntima relación de Jesús con el Padre, sienten el deseo de poder participar y le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Lo primero que hace el Señor, lo primero que nos enseña el Señor, es que sepamos que Dios es ante todo un Padre. Jesús les enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre es la primera palabra con la que nos enseña a referirnos a Dios Padre. Este es el primer punto al que nos invita el Padre nuestro. Nos invita a ser humildes en el trato con Él. Esto significa reconocernos hijos, descansar en el Padre, fiarnos de Él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeños, como los niños. En el sentido en que los niños saben fiarse, saben que alguien se preocupará de ellos, de lo que comerán, de lo que se pondrán, de lo que harán. En brazos de un padre nunca tenemos miedo. El segundo apartado que quiero que consideremos antes de la Eucaristía consiste en que la oración nos debe permitir dejarnos sorprender. Esta segunda predisposición, también propia de los niños, es la de dejarse sorprender. El niño hace siempre miles de preguntas porque desea descubrir el mundo. Se maravilla incluso de cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración, también cabe preguntarnos, si nos dejamos maravillar, quizá todavía pensamos que la oración es hablar a Dios como lo hacen los loros, sin sentido, a repetir sonidos pensando en otra cosa. La oración antes que una repetición sin sentido es ante todo fiarse y abrir el corazón para dejarse maravillar. Porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo. No es un encuentro de museo, también nos dice el Papa Francisco. Nuestro encuentro con Cristo es un encuentro vivo y nosotros vamos a misa, no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor. El tercer elemento que quiero resaltar antes de entrar en el tema de la Eucaristía en relación con la oración es que la oración tiene un elemento de renacimiento. En el Evangelio de Juan se habla de un cierto Nicodemo, un hombre anciano
una autoridad en Israel, que va a donde Jesús en la noche para conocerlo. Y el Señor le habla a Nicodemo, también nos habla a nosotros, de la necesidad de renacer de lo alto. En verdad el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en nuestras debilidades. Así nos lo dice el apóstol Juan en la primera carta: Jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Este don de tener a Jesucristo como víctima para el perdón de nuestros pecados es una fuente de verdadera consolación. Pues el Señor nos perdona siempre, 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 no importa qué. Lo único que nos pide es el verdadero arrepentimiento mientras acudimos al sacramento de la confesión. Esto es verdaderamente lo que nos consuela. Es una verdadera consolación. Es un don que se nos ha dado, un don como el de la Eucaristía, este banquete nupcial en el que el esposo encuentra nuestra fragilidad. De todo lo que hemos dicho hasta aquí, quedémonos con lo siguiente. La Eucaristía es la oración perfecta. Es la oración perfecta del Hijo y del Padre en la que nosotros estamos invitados a participar y a donarnos en amor, como lo hace Dios Hijo con Dios Padre en el Espíritu Santo. En la Eucaristía sucede un milagro, el milagro de la renovación de la redención de Jesucristo a los hombres, el milagro de Jesucristo convertido en pan y en vino para nuestra salvación, para ser alimento nuestro. Reflexionemos sobre esto con detenimiento. Escucharemos un poco de música para reflexionar sobre esto. Fe que piensa y pensamiento que ora.
En la segunda parte de este programa entraremos en la materia del milagro eucarístico. El pasaje principal sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan es el discurso del pan de vida, narrado en el capítulo 6. Conviene que lo leamos, conviene que lo examinemos con detenimiento, que lo saboreemos, porque es uno de los capítulos que habla con mayor claridad del misterio de la Eucaristía. Es donde Jesús afirma ser el pan vivo bajado del cielo y destaca la necesidad de comer su carne y de beber su sangre para tener vida eterna. Estas enseñanzas, que incluyen la promesa de comunión íntima y vida eterna, se encuentran en los versículos 35, 48 a 51 y 53 a 55. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Los judíos murmuraban de él por lo que había dicho. Jesús dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que puede decir que del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el último día. Aquí viene la afirmación más clara y contundente de nuestro Señor Jesús sobre la Eucaristía, que fue el motivo de escándalo para los judíos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se estremecían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús añadió como para que no cupiera duda: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Y añadió: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es mucho lo que podemos pensar y reflexionar de esta promesa, de estas palabras del Señor sobre la Eucaristía. Santo Tomás analiza de forma sistemática y teológica cómo opera este sacramento en el alma humana. Primero hace una analogía con el alimento material. Dice: así como la comida física se transforma en nuestra propia sustancia para darnos vida y energía, en la Eucaristía ocurre lo opuesto, pero de forma superior. El alimento divino nos transforma a nosotros en Cristo. No cambiamos a Dios, Dios nos cambia a nosotros. El segundo elemento al que hace referencia Santo Tomás tiene que ver con la permanencia mutua. Explica que el verbo habitar o permanecer, cuando Jesús dice que habita en mí y yo en él, expresa una unión íntima por el amor.
quien come la carne de Cristo de manera viva queda ligado a Él por la gracia operativa. Y el tercer elemento al que hace referencia Santo Tomás con relación a la Eucaristía es que comer la carne de Cristo es apropiarse de los beneficios de su pasión. Al recibir su sangre, el creyente se llena del Espíritu Santo y de la fuerza purificadora del sacrificio de la cruz. San Agustín dice que ciertamente los hombres pueden tener vida temporal sin este pan, pero que es imposible que tengan la vida eterna. Luego, quien no come su carne ni bebe su sangre, no tiene la vida eterna. Por el contrario, sí la tiene quien come su carne y bebe su sangre. San Agustín continúa en sus comentarios al Evangelio de San Juan diciendo: este manjar y esta bebida significan la unidad social entre el cuerpo y sus miembros, que es la Iglesia Santa, con sus predestinados, con los llamados, los justificados, los santos ya glorificados y con los fieles. ¿Qué palabras habéis oído de la boca del Señor que nos invita? ¿Quién nos invita? ¿A quiénes invitó y qué preparó? Dice San Agustín: fue el Señor quien invitó a sus siervos y les preparó como alimento a sí mismo. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? Con todo dice: quien come, vive por mí. Cuando se come a Cristo, se come la vida. Recordemos la necesidad de comer dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, come y bebe su condenación. Preparados con una buena confesión, estaremos listos para recibir a nuestro Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía, el más grande milagro de amor que diariamente podemos recibir. En esta tercera y última parte del programa hablaremos sobre las persecuciones a la Iglesia y la defensa de la Eucaristía. No podemos olvidar que el gran número de cristianos que en el mundo entero, en 2000 años de historia, han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía, y cuántos hay todavía que arriesgan su vida para participar en la misa dominical, son un testimonio del valor de la Eucaristía. En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos del norte de África fueron sorprendidos mientras celebraban la misa en una casa y fueron arrestados. El procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo que estaba absolutamente prohibido. Respondieron: sin el domingo no podemos vivir.
que quería decir, si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nuestra vida cristiana moriría. Son muchos los que todavía tienen que esconderse para celebrar la Eucaristía en el presente. Hablar de la persecución de nuestros hermanos en la fe es asomarse directamente al misterio de la cruz. Como católicos no podemos ver esto como una simple estadística geopolítica o como un reporte de noticias. Es el sufrimiento vivo del cuerpo místico de Cristo, de su Iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Hoy en día, más de 388 millones de cristianos sufren persecución y discriminación extrema en el mundo. Es una realidad dolorosa. 1 de cada 7 creyentes en el planeta vive bajo la amenaza constante solo por confesar que Jesucristo es el Señor. Lejos de ser algo del pasado, de los libros de historia, de los primeros mártires, el siglo XXI está siendo el siglo con más mártires de la historia de la Iglesia. Ante este panorama no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni sumidos en la indiferencia. La Iglesia nos llama a actuar a través de 3 pilares fundamentales. La oración ferviente, que a través de la comunión de los santos nos permite ofrecer la Santa Misa, el Santo Rosario y nuestras horas de adoración eucarística por la fortaleza de la Iglesia perseguida. Pidamos el don de la fortaleza para ellos y la conversión para sus perseguidores. El segundo pilar es el testimonio y fin de nuestra tibieza. El testimonio de los mártires de hoy nos debe sacudir de nuestra comodidad. Si ellos arriesgan la vida por recibir la Sagrada Comunión y participar en la Eucaristía, nosotros que tenemos libertad religiosa no podemos permitirnos faltar a misa por pereza o esconder nuestra fe por el miedo al que dirán social. Y el tercero, la solidaridad material. Podemos apoyar activamente organizaciones pontificias como Ayuda a las Iglesias Necesitadas o ministerios como Puertas Abiertas que proveen refugio, reconstrucción de templos destruidos y sustento para sacerdotes locales, así como Biblias para donde están prohibidas. Con esto quiero que tengamos muy presente que tenemos el regalo más grande y más exquisito que puede tener un cristiano, que es Jesucristo Eucaristía. Participar de la Eucaristía diariamente, semanalmente, dominicalmente, es el regalo más exquisito que pueda tener un cristiano. La vida cristiana puede y debe girar alrededor de la Eucaristía, porque es el milagro del Dios vivo, hecho hombre, hecho pan y vino para estar entre nosotros. Nada más por hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando sobre nuestra fe en estos microespacios. Un cordial saludo para todos los oyentes de la emisora mariana. Un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora.